nombre es Jennifer Gómez Guzmán, estudiante de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Toluca, y en este video les voy a explicar el manejo del diagrama de Mollier. Comenzaremos con las líneas de presión constante y las líneas de entalpía. Las líneas horizontales son las líneas de presión constante y las líneas verticales son las líneas de entalpía constante, o sea, la cantidad de calor presente en 1 kilo de refrigerante. Podemos observar que las presiones son presiones absolutas y que la escala es logarítmica. Aunque la entalpía a veces se define como el calor total, se define específicamente como la suma de toda la energía suministrada por una masa de materia dada en cualquier condición termodinámica. Seguimos con la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. Tal como lo muestra la figura siguiente, el diagrama se divide en 3 partes principales, separadas por la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. La parte a la izquierda de la línea de líquido saturado se llama zona subenfriada. En cualquier punto de la zona subenfriada, el refrigerante se encuentra en un estado líquido y su temperatura es inferior a la temperatura de saturación correspondiente a su presión. La parte a la derecha de la línea de vapor saturado se llama zona recalentada. En esta parte, el refrigerante está en forma de vapor recalentado. La parte central de la tabla entre las líneas de líquido saturado y de vapor saturado se llama zona de cambio de fase, que representa el cambio de fase del refrigerante entre los estados líquido y de vapor. En cualquier punto entre las dos líneas, el refrigerante tiene una forma de una mezcla de líquido y vapor. Tal como se ve en la figura anterior, el punto de unión entre la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado se llama punto crítico. La temperatura y la presión en este punto se denominan respectivamente temperatura crítica y presión crítica. La temperatura crítica de un gas es la temperatura más elevada a la cual dicho gas puede condensarse por aplicación de presión, y la temperatura crítica difiere según los tipos de gases. Continuamos con las líneas de vapor seco constante. El cambio de fase de líquido a vapor se produce progresivamente de la izquierda a la derecha, mientras que el cambio de fase de vapor a líquido ocurre de derecha a izquierda. La mezcla de líquido y vapor cerca de la línea de líquido saturado es casi puro líquido, y al contrario, la mezcla de líquido y vapor cerca de la línea de vapor saturado es casi puro vapor. Las líneas de vapor seco que se extienden desde el punto crítico hasta el fondo a través de la sección central de la tabla y en forma aproximadamente paralelas a las líneas de líquido y vapor saturados indican el porcentaje de vapor en la mezcla con incrementos de un 10%. Por ejemplo, en cualquier punto de la línea de vapor seco más cercana a la línea de líquido saturado, el vapor seco de la mezcla de líquido y vapor es de 0.1. lo que significa que el 10% de la mezcla es vapor y el 90% restante es líquido. Las líneas de temperatura constante permiten la lectura de la temperatura del refrigerante. Estas líneas en la zona subenfriada son generalmente verticales en la tabla y paralelas a las líneas de entalpía constante. En la sección central, dado que el refrigerante cambia de estado a una temperatura y presión constantes, las líneas de temperatura constante vuelven a cambiar de dirección y caen bruscamente hacia el fondo de la tabla en la zona de vapor recalentado. Líneas de volumen específico constante. La lectura de las líneas de volumen específico constante proporcionan el conocido como volumen específico del refrigerante. Las líneas curvas, pero casi horizontales, que cruzan la zona de vapor recalentado son las líneas de volumen específico constante. El volumen específico de una materia es el volumen ocupado por una masa de 1 kilogramo de dicha materia y se expresan en metros cúbicos por kilogramo. Las líneas de entropía constante. La lectura de las líneas de entropía constante proporciona la entropía del refrigerante. Las líneas curvas que atraviesan en diagonal la zona de vapor recalentado son las líneas de entropía constante. La entropía de una masa dada de materia en cualquier condición específica es una expresión de total de calor transferido a la materia por grado de temperatura absoluta para llevar dicha materia a esta condición, a partir de una condición inicial considerada como el cero de entropía.
Se pueden encontrar el punto en la tabla Mollier, que representa la condición del refrigerante en cualquier estado termodinámico, particular si se conoce dos propiedades del refrigerante en este estado. Una vez colocado el punto de estado en la tabla permite determinar directamente todas las propiedades del refrigerante correspondientes a ese estado. Por último tenemos el ciclo de refrigeración en el diagrama de Mollier. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor simple se compone de 4 procesos principales: evaporación, compresión, condensación y expansión. Evaporación. Cuando el refrigerante se evapora a una presión constante inferior, pasa horizontalmente de A a B. Esta línea indica la evaporación del refrigerante, que pasa de líquido a vapor en el evaporador. La distancia entre B y C representa el proceso de absorción de este vapor en una condición de recalentamiento, mientras pasa por el final del evaporador y la línea de aspiración. Condensación. La distancia entre D y E representa el proceso de enfriamiento de este vapor recalentado hasta el punto en que comienza a condensarse. En E el vapor no está recalentado y es 100% vapor saturado. La línea de E a F representa el proceso de condensación del refrigerante, que pasa de vapor a líquido en el condensador. Y en el punto F representa la cantidad de calor en el líquido y la presión ejercida sobre el líquido mientras se forma en el condensador. De F a G el líquido se subenfría mientras pasa a lo largo de la línea hacia el control del refrigerante. Para finalizar tenemos la expansión. La línea de G a A representa la reducción de presión del líquido mientras pasa a través del orificio de control de la válvula. En el punto C, el vapor se desplaza hacia la aspiración del compresor y se comprime. Cuando se comprime hacia D, su presión aumenta rápidamente y unas cuantas kilocalorías de calor se añaden al vapor mientras se comprime de C a D. El vapor que sale del compresor está recalentado considerablemente y D representa la condición de vapor que sale de la válvula de escape del compresor. Y con eso terminamos nuestra explicación. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su tiempo.